En este vídeo te voy a enseñar cómo he fabricado mis propios paneles acústicos paso a paso y de forma 100% casera, sin gran cantidad de herramientas o material en casa y a un precio lógicamente bastante más reducido que el que puedes encontrar en páginas web con los paneles ya hechos. Para la estructura de los paneles he elegido madera maciza de abeto, importante que sea maciza, que sea resistente, y el interior va a ser de telas recicladas. Había muchas opciones, pero esta me pareció la mejor porque no era tóxica y funcionaba muy bien. Lo primero que haremos será comenzar haciendo el marco de los propios paneles, por lo que necesitaremos las dos tablas largas y las dos cortas de cada panel con forma rectangular, las largas de 120 y las cortas de 60. Los tornillos para unir las tablas de la estructura, tened en cuenta que tienen que ser largos, tienen que tener por lo menos algo más del doble del grosor de las tablas. Y bueno, aquí nos ocurrió un problema, y es que cuando estábamos presentando un poquito la forma que tenía la estructura del marco, nos dimos cuenta de que una de las tablas, que luego resultaron ser varias, estaban dobladas. Llevad mucho cuidado cuando vayáis a elegirlas porque yo, aunque lo pensé y lo miré, bueno, me confié demasiado. Un detalle que se puede pasar fácilmente por alto es el hecho de que cuando penséis cómo se van a ensamblar las maderas, elijáis y midáis muy bien si va a quedar la madera corta por fuera, es decir, por delante de las largas, o por el interior. Aquí veis cómo señalo las esquinas y nosotros las medidas que hicimos fue para que la madera corta quedara por fuera y no por dentro. Llega el momento de taladrar y nosotros hicimos el truquito este del trozo de celo, en el que coges una tira de celo y marcas encima de ella. Lo hicimos con un lápiz, aunque la verdad es que podría haber estado mejor con un rotulador. Y bueno, también importante, cuando hayas hecho la cruz, no olvidarte de marcar la propia tabla con un tornillo, un destornillador, lo que sea. Y por supuesto, también el borde de la tabla, ¿vale? Porque si quitas el celo y no tienes marcado el borde, pues poco vas a hacer, ¿no? A la hora de colocarlo en la siguiente. Repetimos el mismo proceso que en el lado anterior, marcamos, ahí veis que cuesta clavar un poquito el tornillo, es porque la madera hay ocasiones en las que tiene más dureza, lados en los que está más dura y lados en los que está más blanda. Marcamos también el límite, como hemos dicho antes, y ahora a la hora de llevártelo a la tabla siguiente, donde vas a hacer también los mismos agujeros a la misma altura, acuérdate de aproximar el celo al lado más extremo para que no solamente queden centrados los agujeros con respecto a la línea vertical que ya hemos hecho con la marca del lápiz para que no se mueva, sino también con el propio extremo izquierdo o derecho según estés del panel. Repetimos el mismo proceso con el lado derecho, al igual que con el lado izquierdo, y en este caso aproximas la tira de celo al borde derecho. Fíjate cómo hay que colocar la tabla, no te vayas a confundir y lo hagas al revés. Hay que hacer exactamente el mismo movimiento que con el celo. Estas son las brocas que elegí, importante que sean de madera y que el diámetro de la broca sea menor que el del tornillo. En este caso la broca era de 3 y el tornillo de 4. Colocamos la broca en el taladro y giramos hasta que haga un clac. Un detalle importante es que enchufes el taladro. Ya os digo que este sistema que tiene ahora mismo Bosch de colocar la broca no me terminó de gustar porque aunque con la madera no tuve problema, a la hora de colgar los paneles en la pared sí que la broca patinaba. Vale que la broca no era Bosch, pero esto no me había pasado nunca antes y bueno, la verdad es que no me gustó mucho. El taladro lo acabé devolviendo. Cuando hacemos los agujeros en la propia madera, acordaos, igual que antes, de dejarla como estaba, ¿vale? De girarla y dejarla en el mismo sentido que lo habíais hecho antes, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. Hacemos los agujeritos, esto bastante fácil, solamente hay que intentar que el taladro quede recto, que si tú no lo puedes ver mucho, pues le pides a quien te esté ayudando que te eche un vistazo. Y no tiene mucho más, lo hacemos todos los agujeros en las tablas y luego, antes de ponernos a meter tornillos y a ver cómo lo hacemos, fijaos muy bien de que más o menos los agujeros estén a la misma altura, así como estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Ahí vemos que queda bastante bien y nada, procedemos a meter los tornillos. Si tenéis un taladro eléctrico para atornillarlos mejor, pero bueno, yo los hice a mano y bastante bien. Con esto ya tendríamos la base hecha, ya tenemos el marco y ahora fijaos, bueno, pues cómo se ha quedado de torcido ahí. Al final te tienes que ceñir a uno de los dos lados, en este caso es al que se va a ver, y que se quede la parte torcida metida hacia el interior, la que va más pegada a la pared, ¿vale? Esto es importante para que se vea bonito.
Es el momento de colocar el fondo del panel. En este caso es un tablón MDF de madera contrachapada de grosor de 3 milímetros y bueno, como veis sobraba de un lateral. Esto no fue un error de cálculo, sino que las tablas para hacer la estructura no pudimos elegir las que nosotros queríamos. Al final no se podían hacer cortes de menos de 23 centímetros y tuvimos que comprar unas que ya estaban cortadas con un grosor y ya hecho. Bueno, total, que sobró, se quedó un poquito raro y finalmente tuvimos que cortar el tablón MDF para ajustarlo y que quedara más o menos bien. Es el momento de fijar el fondo a la estructura que teníamos hecha y el grosor de la broca pues va a ser bastante menor, ya que el tornillo que tenemos que meter es bastante más chiquitillo, porque no hace falta que sea pues muy resistente, no necesitamos hacer ahí un gran agujero. Aproximamos el fondo a la esquina más recta que tengamos de nuestro panel y utilizamos el propio MDF como escuadra para que quede todo bien recto. Y nada, ponemos los tornillitos, tanto por un lado como por otro, y listo. Para cortar el tablón MDF, pues compré esta sierra en el chino, que bueno, la verdad es que no era de lo mejorcito, como se puede ver. Tenía para regularla y coger una hoja más grande o más pequeña, y bueno, la verdad es que fue más o menos suficiente. Se torcía bastante, era un poquito incómodo hacerlo y el resultado pues no era muy fino, pero bueno, ahí podéis ver que bueno, al final esto se va a forrar y jugaremos esa carta para todas las imperfecciones. Ya tenemos el cajón terminado, la verdad es que ya va quedando bastante menos curro, ya lo más gordo, por decirlo así, ya lo tenemos hecho, aunque habrá que buscar el remate final con el forrado. Aquí veis el relleno, cómo está después de haberlo sacado de su envoltorio, veis las telas recicladas, cómo se ven esos hilillos, y la verdad es que da gusto manipularlo porque no pica, no deja ningún tipo de residuo, más que cuando, bueno, ahora por desgracia lo tenemos que cortar. Y nada, esto básicamente, como sobraba y no pudimos hacerlo como queríamos desde el inicio, como os había comentado, pues nada, hubo que hacerle aquí un corte con la misma sierra que habíamos cortado el tablón MDF. Y para hacer las marcas de lo que teníamos que cortar, pues utilizamos unas cintas que cortamos justo a la medida del interior del panel para superponerlas ahí encima del aislamiento. Y aquí pues nada, pues sencillito, coger la sierra y empezar a cortar. En un principio todo iba a quedar adaptado a las dimensiones del propio panel, pero bueno, no todo sale como uno quiere. En principio íbamos a hacer los paneles de la misma dimensión que del propio acústico, del propio aislamiento acústico, pero como digo, pues tuvimos que adaptarlo, tanto el MDF como el propio aislamiento. Como cada colchón de tela reciclada tenía 3 centímetros de grosor y el grosor de nuestra tabla era de 10, nosotros metimos 3 en cada panel acústico, ¿vale? De forma que queda un poquito sobrante y luego con la tela cuando forremos se quedará redondito y bien. La tela que escojas tiene que ser permeable, ¿vale? Nosotros elegimos una tela que era de, no sé si era de cortina, la verdad, y puedes respirar a través de ella. Si te la pones en la nariz, puedes respirar a través de ella. Eso significa que el sonido va a poder pasar. Y fijaos qué forma más curiosa de cortarla, que esto lo vimos en la tienda, si le hace un pequeñito corte donde se ha hecho la doblez para sacar tu trozo de tela para el panel, y fijaos que tirando de un extremo y de otro, por arte de magia, se corta en línea recta. Vamos, no es magia, supongo que tendrá su sentido, pero bueno, la verdad es que es bastante sorprendente que ese corte sea tan recto y tan casi perfecto. Para que veas que no te engaño, aquí doblamos la tela un par de veces y se puede ver perfectamente cómo mantiene unos ángulos rectos en las esquinas. La verdad es que se queda súper bien. Ya te digo que la tela tiene que tener esa propiedad, no en todas se puede hacer esto. Ahí veis el cuadrado cómo se queda. Y nada, llega la hora de forrar el panel, lo situamos y la consecución del primer error, que no pudimos tener las tablas del tamaño que queríamos, bueno, al final se quedó por un lado más cortito, no teníamos mucha tela, y por el otro, que es el que se va a ver, el que se queda arriba del panel, pues ese sí lo dejamos más largo. Una recomendación, pero que es casi obligatorio, es que compres una grapadora, ¿vale? Porque yo pensaba hacerlo con clavitos y madre mía lo que te ahorra esto. Utilizamos esta de la marca Tackwise. La verdad es que al principio quise devolverla porque no grapaba bien, pero luego me di cuenta de que faltaba quizá hacerle un poquito de presión, y efectivamente la inmensa mayoría de las grapas, si tú la presionas bien contra la madera, normalmente la mayoría se van a clavar. Hay algunas que no, pero bueno, en su defecto pues quitas la grapita si se ha clavado un poco y listo. Fijaos aquí que para forrar
forrar hemos empezado por el lado largo y se le hace un pequeño dobladillo a la cortina o a la tela para que agarre bien, ¿de acuerdo? Esto es importante para que no se desgarre la tela. Nosotros empezamos doblando los lados más largos. Es importante, importantísimo mantener la tensión, tirar muy bien de esa tela para que no queden arrugas. Y fijaos que la verdad es que cuando vamos a comprobar qué tal se ha quedado, bueno, pues sencillamente ni una sola arruga, así que un 10 por esta parte. No tanto porque, bueno, nos faltaba tela para uno de los lados, pero como se queda por abajo no se va a ver. Así que por aquí todo bien. Llegamos al momento de envolver el regalo. La verdad es que esto es un poco complicadito si no se te da bien envolver regalos. En este caso lo hicimos así como estáis viendo, bajábamos primero de ahí arriba y todas las dobleces que hacíamos las íbamos fijando, ¿vale? Para no estar ahí dando vueltas y, como os digo, mantener la tensión. Lo importante es que aquí quede todo tenso, todo lo que vayas haciendo. Luego doblabas de ahí del lado izquierdo y otra grapita para que se quede eso bien. Grapas, os recomiendo que compréis bastantes, porque ya os digo que las vais a usar. Ahora terminamos tirando de abajo hacia arriba, volvemos a fijar con la grapadora. Como os digo, las grapas que no falten, vienen unas cuantas con la propia grapadora, pero bueno, hay que comprar aparte porque se usa bastante y en el caso de que se te rompan, pues vas a necesitar más. Repetimos la misma operación en el lado derecho, primero de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba, fijamos con la grapadora. Marcamos aquí la diagonal y una vez que ya tenemos ahí, ya nos centramos en mantener la tensión de abajo hacia arriba y fijando muy bien con todas las grapas que necesitemos. Este es el resultado, así quedan los paneles. La verdad es que en mi opinión quedan bastante decentes para no ser comprados, para tener los problemas que tuvimos. O sea que si yo he tenido estos problemas, tú igual tienes otros, pero bueno, estos al menos que son quizá los más graves, ¿no? Estos de tener que recortar el panel MDF, de quedarte un poquito sin tela. O sea que en general, aunque es bastante costoso, la verdad es que se quedó muy bien para ni ser carpintero, ni ebanista, ni nada parecido. Para fijar los paneles a la pared necesitas simplemente 3 escuadras y 3 tornillos. Escuadras chiquititas y tornillos chiquititos. 2 abajo, como veis aquí, y 1 arriba. Al final los de abajo son los que más van a soportar el peso, los que mejor tienen que ir fijados, y el de arriba simplemente para que no se venza hacia adelante. Bueno, pues este es el audio sin ningún tipo de acondicionamiento acústico. Ahora mismo lo estáis escuchando con el micrófono de la cámara, ahora con el micrófono que tengo aquí arriba, y aunque el cambio es mejor lógicamente con este micrófono, fijaos todo el eco que hay, es eterno prácticamente, y con la guitarra voy a hacer notas cortas para ver qué tal. Larguísimo. Y de iluminación solamente tengo una ventana, no he colocado todavía ningún tipo de foco ni nada. Y este sería el resultado final. Esta es más o menos la iluminación que voy a tener, aunque iré cambiando cosas. Y el ambiente, pues como veis, es mucho más seco. Ya no tenemos tanto eco como sí teníamos antes. Los paneles, la verdad es que son bastante gruesos y hacen su trabajo bastante bien. Y la guitarra, aunque en la grabación anterior puede parecer que suena como con más eco, o sea, con un poquito más de resonancia, que le queda bien, esa reverberación natural luego no te permite editar bien el audio. Entonces, es mucho mejor a la hora de hacer grabaciones, grabar la guitarra en un ambiente seco, acustizado, y luego añadir esa reverberación y esos detallitos y esa ecualización con una pista bastante limpia de audio sin tanta reflexión de sonido. El sonido de la guitarra, pues ya no tiene esa... Muy sequito ya, ¿eh? Si te vas a la parte anterior del vídeo, se nota muchísimo. No hay comparación. Bueno, como ya sabéis, no soy carpintero
no soy ebanista y bueno, esto se ha hecho de la forma más humilde que hemos podido y que quedase relativamente bien. Como veis, el resultado yo diría que es bastante bueno. No es una maravilla, se puede ver el fondo de algún panel, pues eso, pues lo hemos tenido que cortar y no hemos podido hacer mucho más. Pero bueno, siempre estás a tiempo de cambiar el forro y poner otra cosa, cambiar la tela por si se ha roto un poquito o, bueno, definitivamente arreglar quizá algún lateral incorporando algo. No sé, que siempre estás a tiempo de cambiar. Esto no es algo definitivo. Quitas las grapas, vuelves a forrar o pones a lo mejor, en vez de cambiar, pones otra capa de tela encima para que disimule un poquito más. Bueno, que siempre estás a tiempo, pero el resultado yo diría que ha sido bastante decente. Lo dicho, para ni ser carpintero ni nada. Seguro que hay cosas que se pueden hacer mejor, o habréis visto, Carlos, pues en vez de hacer la tela así doblada, pues se puede hacer de otra forma. Pues seguro que sí, y mejor, pero esta ha sido la forma en la que lo hemos hecho. Y el resultado, yo estoy bastante contento. Queda añadir por aquí algunas cositas más. El fondo está un poquito vacío. Tiene ese toque elegante ya de los paneles, pero queda añadir algo más. Y ya está. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo. Chao.